El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Caso de Dylan Cruz será investigado por la Justicia Penal Militar. La cacerola, el símbolo de las protestas, es el personaje del año. Investigan misteriosa muerte de estudiante de la Uniatlántico. Cayó desde un segundo piso. El Congreso de Estados Unidos se dispone a votar el proceso de juicio político a Trump por el escándalo de Ucrania. Cuidado con los alimentos en época navideña. Consejos de los expertos para identificarlos y protegerse. Porque la Justicia Penal Militar investigará el caso del estudiante Dylan Cruz. La cacerola, el personaje del año. ¿Quién es la estudiante de Derecho que apareció muerta en sede de la Universidad del Atlántico? Habla la esposa del rapi espía, acusado de ser infiltrado del gobierno de Maduro. Colombianos no tendrán que pagar el 4 por 1000 para retirar cesantías. Alerta por niños quemados, ya van 100 casos reportados. Así son los bienes que le expropiaron al primo del extraditado Don Diego. Les contamos la historia de la J-Lo caleña, que utilizaba de fachada a farmacias para vender droga. ¿Pasará el juicio político a Trump? Cámara empieza votación. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI, Primera Emisión, la revista informativa con las noticias que hay que saber. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinó que la investigación por la muerte del joven Dylan Cruz debe ser adelantada por la Justicia Penal Militar. Nuestra periodista Nancy Torres nos tiene los detalles. Nancy, muy buenos días. Muy buenos días. Pues según ese tribunal, la sala disciplinaria, los hechos en los que resultó herido el joven Dylan Cruz, que posteriormente murió, ocurrieron en medio de un acto del servicio que cumplía el agente del SMAT, que disparó. En ese sentido, el oficial será investigado y juzgado por la Justicia Penal Militar, que tendrá que determinar su grado de responsabilidad de imponer una pena, pues si así lo determina. El alto tribunal también está aclarando que el hecho que este caso pase a la Justicia Penal Militar no significa que vaya a haber impunidad, puesto que los jueces militares están en la obligación de llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación. Recordemos también que el joven Dylan Cruz murió el pasado 24 de noviembre en medio de las manifestaciones que se realizaban en la calle 19 con carrera cuarta en el centro de Bogotá, en medio de las protestas contra las políticas del gobierno del presidente Iván Duque. Esta pues es toda la información desde el Palacio de Justicia. Nancy Torres, CMI La Noticia. Nancy, muchas gracias. Y a esta hora la reforma tributaria enfrenta un nuevo escollo en el Congreso de la República, esta vez en la Cámara de Representantes. La presidenta María José Pizarro decidió levantar la plenaria por falta de quórum y citó a una nueva sesión extra para el día de mañana. A esta hora se discute si se retoma formalmente la sesión. Las sesiones extra de Congreso vencen este viernes 20 de diciembre, por lo que se agota el tiempo para la aprobación de la reforma. Y entre tanto, en Barranquilla, las autoridades investigan la misteriosa muerte de una menor de 17 años de edad, estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad del Atlántico. La joven habría caído de un segundo piso, según informó la policía. Jorge, muy buenos días. ¿Y qué se conoce de este caso hasta ahora? Muchas gracias, muy buenas tardes. Este infortunado hecho se presentó en la sede centro de la Universidad del Atlántico de Barranquilla. Estudiantes que se encontraban acampando allí confirmaron a las autoridades que en estado agonizante una menor fue llevada hasta la clínica San Diego. La menor cayó de un segundo piso, según se informó por parte de los testigos de los hechos. La Fiscalía Seccional ha asumido la investigación. Más adelante tendremos más información desde Barranquilla. Mientras tanto, en el mundo se conoció un nuevo informe sobre derechos humanos en Venezuela, la particular decisión del presidente de Francia sobre la reforma pensional y el récord histórico de temperatura en Australia. Estas y otras noticias en el panorama mundial de CMI Primera Emisión. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una actualización de su informe sobre la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela, en la que pidió la libertad del diputado opositor Juan Requesens, detenido desde hace más de un año, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de 7 delitos, y denunció que hay al menos 118 reclusos con graves problemas de salud.
Bachelet apeló por el retorno a una situación que garantice derechos y libertades, advirtiendo que el 2020 es un año electoral, en el que se elegirá un nuevo parlamento venezolano que actualmente es presidido por Juan Guaidó y controlado por la oposición. Pese a que la huelga general en Francia se mantiene por cuenta de la polémica reforma pensional del gobierno de Emmanuel Macron, el mandatario defendió su posición con un desafío a los sindicatos franceses al advertir que no revertirá el polémico proyecto de ley que desató un paro nacional que desde hace 2 semanas tiene paralizado el transporte público y las principales vías de la ciudad. Las altas temperaturas que han desatado una grave ola de incendios en Australia llegó a su pico más alto en la historia. Las autoridades meteorológicas advirtieron que se registró el día más caluroso desde que se tiene registro, advirtiendo que los termómetros alcanzaron los 40.9 grados centígrados. Aunque no se descarta que este récord histórico sea superado en los próximos días debido al intenso verano y las conflagraciones masivas. La Agencia Espacial Europea lanzó su satélite Cheops, la primera misión dedicada exclusivamente al estudio y análisis de algunos de los más de 4.000 exoplanetas que ya se han descubierto hasta la fecha. Esta tarea la realizará orbitando la Tierra a 700 kilómetros de altura y con un único fotómetro que mide la intensidad de la luz de estos planetas extrasolares. Al menos 9 heridos dejó un fuerte sismo de magnitud 5.2 que sacudió el suroeste de China, que dejó al menos 20 edificios colapsados y más de 12.000 hogares que se quedaron sin energía eléctrica. En varias cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que el movimiento telúrico remeció la provincia de Sichuan, una de las regiones con más actividad sísmica del gigante asiático. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su férreo apoyo a la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, en el marco de garantizar una transición democrática y pacífica en el país andino. Trump también mostró su rechazo hacia quienes promueven la violencia en ese territorio. Respaldamos a Yanine Áñez en Bolivia en su misión de asegurar una transición democrática y pacífica a través de elecciones libres. Denunciamos la violencia en curso y a aquellos que la provocan tanto en Bolivia como desde afuera. En Italia, un estudio concluyó que el picante trae beneficios para la salud, pues un grupo de científicos monitoreó por 8 años los hábitos alimenticios de 23.000 ciudadanos y al final lograron concluir que el riesgo de morir como consecuencia de un ataque cardíaco es un 40% menor entre aquellos que comían picante al menos 4 veces por semana. En Australia, el banco Westpac, el segundo más importante del país, está bajo la lupa de las autoridades por presuntamente permitir transacciones vinculadas a la explotación infantil y el lavado de dinero. Según las autoridades, el valor de esas operaciones asciende a más de 6.700 millones de euros. Es momento de hacer una pequeña pausa en CMI, primera emisión, y al regresar espere. Los trucos de los expertos para identificar alimentos adulterados o dañados en esta época navideña. Continuamos en CMI, primera emisión. Tenga cuidado con los alimentos que adquiere y consume durante diciembre, porque en este mes aumentan los productos vencidos y alterados. Atienda las siguientes recomendaciones para evitar intoxicaciones. ¿Sabe cómo identificar un alimento en mal estado? No solo la fecha de caducidad es un factor para evidenciar descomposición, existen otros parámetros que indican que los alimentos no están en óptimas condiciones para consumirse. Por ejemplo, cambios de color. Si la carne pasa de marrón a gris o el vegetal de verde a marrón, tenga cuidado, el producto está contaminado. Olor fuerte. Si el alimento emana un olor diferente al sacarlo de refrigeración o durante su preparación, es una señal de descomposición. Textura diferente. Si los productos empiezan a presentar una composición arrugada, aguda o viscosa, no debe consumirlo. Puede ir desde malestares leves, gastrointestinales, hasta intoxicaciones severas y en algunos casos pues complejos, la muerte. Pero si no se percata y usted se intoxica con algún alimento, atienda la siguiente recomendación. Siempre ir a un centro médico, un centro de atención médica, nunca automedicarse, dar muy bien los antecedentes de qué tipo de producto pudo haber consumido, que sospeche que puede haber sido el origen del problema. Una vez sea visto por un profesional de la salud, debe saber en dónde puede reclamar. Guardar el producto, identificarlo con base en esa información. Tanto la Secretaría de Salud como nosotros INVIMA podemos iniciar un proceso de verificación del producto, inclusive hacer alguna visita de inspección al establecimiento. Tengan en cuenta que cualquier producto debe permanecer en refrigeración, debe estar sellado y debe tener el registro único sanitario, el número de lote y fecha de vencimiento.
El Congreso de Estados Unidos votará en las próximas horas si somete al presidente Donald Trump a un impeachment o juicio político en el Senado como consecuencia del escándalo de Ucrania. A esta hora se debate en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos si se somete o no al presidente Donald Trump a un impeachment o juicio político en el Senado a raíz del escándalo del Ucrania Gate. Los 431 congresistas de mayoría demócrata están convocados para debatir y votar los dos cargos que pesan sobre Donald Trump: abuso de poder y obstrucción al Congreso. Trump fue hallado culpable de presionar al gobierno de Ucrania para que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden. Incluso también de entorpecer la declaración de testigos en el marco de las investigaciones sobre estos hechos. Si en la votación de la Cámara de Representantes, que se conocerá en las próximas horas, gana el sí, como indica la mayoría demócrata, Donald Trump será el tercer mandatario de la historia reciente de los Estados Unidos en ir a juicio político y será acusado por los delitos anteriormente mencionados, pero aún no será destituido del cargo. Posteriormente, el Senado deberá celebrar un nuevo juicio y votar los artículos de impeachment para decidir si Donald Trump es destituido y el vicepresidente Mike Pence debe asumir el cargo. Un moderno y ecosostenible sistema de energía solar fue instalado en el Centro de Convenciones de Medellín. A través de la recarga natural obtendrá la energía para su consumo. El sistema de energía solar fotovoltaica en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín está compuesto por paneles en un área de 2.820 metros en techos con capacidad de producir cerca de 579,7 megavatios al año. En total, el 20% de la energía será limpia y sostenible con el medio ambiente. Una solución fotovoltaica. 1.104 paneles instalamos en Plaza Mayor en 2 etapas. El sistema de energía solar permite también una disminución significativa no solo en los costos, en el consumo, sino en los niveles de contaminación de la calidad del aire. Esta solución entonces permite unos ahorros importantes en toneladas de CO2 emitidos porque es energía renovable. Estas energías, como son producidas por medios naturales, pues no generan contaminación. El contrato suscrito entre EPM y Plaza Mayor a 10 años compensará en sus dos fases 637 toneladas de dióxido de carbono que equivalen a la siembra de unos 3.400 eucaliptos absorbiendo CO2. Seguimos en CMI Primera Emisión. A casi un mes del crimen del estudiante Dylan Cruz, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinó que la investigación de su asesinato debe ser adelantada por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria. Según ese tribunal, los hechos en los que resultó herido el joven que posteriormente falleció ocurrieron en medio de un acto del servicio que cumplía el agente del SMAT que le disparó. En este sentido, el oficial de la Policía Nacional e integrante del Escuadrón Antidisturbios tendrá que ser investigado y juzgado por la justicia penal militar, que deberá determinar su grado de responsabilidad e imponer una pena si así lo considera. El alto tribunal aclara que el hecho que la justicia penal militar tenga a su cargo el caso no significa que este va a quedar en la impunidad, puesto que los jueces de esa jurisdicción están en la obligación de cumplir con su deber y llegar hasta el fondo del asunto. El joven Dylan Cruz Medina murió el pasado 24 de noviembre en medio de las manifestaciones que se realizaban en la calle 19 con carrera cuarta en el centro de Bogotá. Medicina Legal determinó que la muerte del estudiante fue provocada por munición de impacto que le ocasionó un trauma cráneoencefálico. Y la cacerola, el símbolo de las protestas de las últimas semanas, fue elegida como el personaje del año, según un estudio del Centro Nacional de Consultoría para CMI. Sin duda alguna, el 2019 será recordado en la historia de Colombia como el año en que la indignación y el inconformismo se hizo presente en las calles para pedir un cambio de rumbo. Voces de todos los colores, sin distingo de credo político, económico, social, cultural y sexual, sorprendieron a la vieja clase política y movieron el establecimiento para decir presentes. Junto a ese coro de voces, apareció el instrumento que subió y mantuvo el tono de la protesta, la cacerola. Calles llenas de indignación reprimida por años y que hoy, gracias a, entre otras cosas, la desaparición de las FARC como elemento de estigmatización, vuelca el inconformismo de una nueva generación que perdió el miedo y se atrevió a gritar. Es una ciudadanía que comienza a ser libre, que pierde el miedo de expresar lo que siente, que pierde el miedo de la calle. Se les volvió moda ahora que están todos estos socialistas alborotados en América Latina otra vez. Es el símbolo de nuevas causas que se suman a las causas tradicionales de la lucha social en Colombia. Estamos ante la emancipación de la ciudadanía
y la cacerola es el instrumento que tiene la gente a mano para expresar ese descontento. Las manos que exhiben la cacerola y que se movilizan en las calles son otras. Los corporativizados sindicatos dieron paso a una nueva generación sin líderes visibles, pero convertidos en héroes populares de las calles. Es la revolución digital, la invasión de las redes sociales. La cacerola es un símbolo del descontento de la ciudadanía. Es un símbolo de manifestación, es un ruido, es un estruendo. El sonido per se no dice nada, pero cuando se suma una y otra creo que es eso, representa todo lo que está tapado, lo que no hemos podido expresar. Es una manera pacífica de protestar, es una manera de demostrar el inconformismo que tenemos todos. La cacerola es un instrumento de protesta que camina por el mundo desde 1830. Apareció en manos de los opositores a Luis Felipe I de Francia. Se hizo popular desde 1832. En nuestro continente en las últimas décadas han sonado cacerolas en Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. El ranking de los personajes del año fue La Cacerola y el Paro Nacional 31%, Iván Duque 17%, Egan Bernal 13%, Claudia López 7% y la Selección Colombiana de Fútbol Femenino 5%. Esta es la ficha técnica. Misteriosa muerte de una estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad del Atlántico que apareció muerta en una de sus sedes en Barranquilla. Al parecer, la joven de 17 años habría caído desde un segundo piso. Jorge, lo saludo de nuevo. ¿Y cómo es la historia de esta joven? Luisa, la joven es una de las tomistas que permanece en la sede centro de la Universidad del Atlántico desde el pasado mes de octubre. Ellos desde esa fecha, el 25 exactamente, iniciaron un cese indefinido de actividades e incluso, pese a que se suspendieron las actividades académicas, la toma permanece en la sede centro y en otras dos sedes de la Universidad del Atlántico. La menor, estudiante de primer semestre de Derecho, presentaba politraumatismos al caer de un segundo piso de la Universidad del Atlántico, sede centro. Otros estudiantes condujeron a la adolescente a la Clínica San Diego. Por el momento nosotros estamos esperando el concepto de medicina legal para establecer las causas de la muerte. Desconocemos lo que pasó allí, los actos urgentes fueron asumidos por el CTI. Son más de 50 jóvenes los que permanecían en la sede de la universidad y varios habían estado en una celebración. Hay varios rumores con respecto a eso. Nosotros, desafortunadamente, desde la Policía Nacional no conocemos los pormenores. Lo cierto es que ya llevan varios meses estudiantes allí en las tres sedes de la universidad. Lo que sucedió el día de ayer pues, es conocido única y exclusivamente por las personas que participaron en los hechos. Esta sede fue tomada por estudiantes de la Universidad del Atlántico el pasado 25 de octubre, cuando iniciaron un paro exigiendo la renuncia del rector de ese entonces, Carlos Prasca. En las primeras indagaciones de la Fiscalía se trata de establecer si fue un suicidio o si se trata de un homicidio, según se ha informado por parte de la Fiscalía General de la Nación. Información desde Barranquilla con Jorge Castro en CMI La Noticia. Jorge, muchas gracias. Rapiespía, esa es la nueva denuncia de Migración Colombia que señaló a un ciudadano venezolano de ser infiltrado del gobierno de Maduro por grabar la casa del presidente Duque durante las jornadas del paro nacional. CMI habló con la esposa del hombre acusado de espía. Mario Villalobos, esposa de Miguel Ángel Calderón, el rapitendero acusado de ser un espía del gobierno venezolano, asegura que su esposo solo se dedicaba a entregar domicilios. Miguel es una persona, un ciudadano en situación regular en este país, tiene 36 años de edad y en ese momento se encontraba laborando como domiciliario de Rappi. Ser nosotros espías es una mentira muy grande, nosotros no somos espías. Por grabar este video en el paro el 22 de noviembre, Miguel fue capturado y trasladado a un centro de traslado por protección. Allí se abrió un expediente. Quedó libre en ese momento, pero este lunes fue recapturado por Migración Colombia, quienes procederían a su expulsión. Ayer, cuando Miguel justamente está haciendo sus domicilios, en el lugar donde siempre llegaba para esperar que le salieran los domicilios, llega el funcionario de Migración Colombia, lo captura y le dice que se van ya para el aeropuerto. El director de la Policía Nacional, el general Óscar Ateortúa, se pronunció frente a los hechos. Encontrar imágenes, videos alrededor de esta residencia no tenía razón alguna para tenerlos. Segundo, las informaciones de inteligencia que nos indican que querían vulnerar la seguridad. Su defensa asegura que existen irregularidades en la expulsión. Por ahora se desconoce el paradero del venezolano rapitendero Miguel Ángel Calderón.
Hacemos una pequeña pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, conozcan los lujosos bienes incautados a primo del extraditado Don Diego. Ya regresamos. Continuamos en CMI Primera Emisión. Empezó la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para definir el juicio político al presidente Donald Trump. La decisión final quedará en manos del Senado de mayoría republicana. Este es un día clave en la historia de los Estados Unidos, pues la Cámara de Representantes debate si el mandatario Donald Trump se somete a un juicio político y es acusado de violar la confianza de la nación. Los 431 congresistas de mayoría demócrata están convocados para debatir y votar los dos cargos que pesan sobre Donald Trump: abuso de poder y obstrucción al Congreso. Trump fue hallado culpable de presionar al gobierno de Ucrania para que investigara a su rival político, el demócrata Joe Biden. Incluso también de entorpecer la declaración de testigos en el marco de las investigaciones sobre estos hechos. Si en la votación de la Cámara de Representantes, que se conocerá en las próximas horas, gana el sí, como indica la mayoría demócrata, Donald Trump será el tercer mandatario de la historia reciente de los Estados Unidos en ir a juicio político y será acusado por los delitos anteriormente mencionados, pero aún no será destituido del cargo. Posteriormente, el Senado deberá celebrar un nuevo juicio y votar los artículos de impeachment para decidir si Donald Trump es destituido y el vicepresidente Mike Pence debe asumir el cargo. Las altas temperaturas que han desatado una grave ola de incendios en Australia llegó a su pico más alto en la historia. Las autoridades meteorológicas advirtieron que se registró el día más caluroso de la historia, advirtiendo que los termómetros alcanzaron los 40,9 grados centígrados. Y al menos 9 heridos dejó un fuerte sismo de magnitud 5,2 que sacudió el suroeste de China, donde al menos 20 edificios colapsaron y más de 12.000 hogares se quedaron sin energía eléctrica. En varias cámaras de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que el movimiento telúrico remeció la provincia de Sichuan, una de las regiones con más actividad sísmica del gigante asiático. Ya van 100 niños quemados con pólvora, según lo reveló el Instituto Nacional de Salud. Transcurridos 18 días del mes de diciembre, el Instituto Nacional de Salud reporta 100 niños quemados con pólvora. El número total de personas lesionadas llega a 266, lo que en promedio son 14 personas cada día. La mayoría de los casos, según el Instituto de Salud, han ocurrido por la manipulación de totes, voladores y volcanes. La tendencia que muestran los lesionados por pólvora este año pueden orientar a que la cifra puede ser mayor que inclusive la del año anterior. ¿Más de 830? Más de 830 casos. Hace un año, en la misma fecha, el número de menores quemados con pólvora llegó a 125. Una maraña de fundaciones para defraudar al Atlántico a través del Plan de Alimentación Escolar PAE develó la Fiscalía. El ente investigador reveló cómo se contrataba con fundaciones sin experiencia. A través de fundaciones de papel, desde la Secretaría de Educación, se celebraron contratos del Plan de Alimentación Escolar en Atlántico entre los años 2016 y 2017. La Fiscalía tiene las evidencias de irregularidades, pues las fundaciones no tenían la experiencia requerida. Se pudo establecer que hay una comunidad de elementos fácticos que involucran de manera conjunta la conducta de los aquí indiciados. Develó la Fiscalía un grupo de personas que conforman un esquema de control financiero de los contratos. En este caso, el esquema de control financiero se encuentra liderado por el señor Alejandro Hernández Vidal, prófugo de la justicia en este momento, quien controla distintas entidades sin ánimo de lucro y sociedades comerciales, valiéndose de familiares y amigos. Alejandro Hernández Vidal ejerció control sobre la empresa sin ánimo de lucro Funda Enlace, la cual se desprestigió por la prestación de un mal servicio, lo cual se difundió ampliamente por los medios de comunicación. Y debido a esto cambió el nombre a Fundación por una Colombia Digna, hoy Fundodicna. Este esquema se apropió de recursos públicos en cuantía de 3.352 millones. De acuerdo con el ente investigador, se controlaban distintas entidades sin ánimo de lucro y sociedades comerciales valiéndose de familiares y amigos. Al secretario de Educación del Atlántico, Dagoberto Barraza, y a otros 3 capturados, un juez de control de garantías le resolverá su situación jurídica el próximo 30 de diciembre. La Fiscalía les imputó los delitos de interés indebido de contrato sin cumplimiento de requisitos legales,
abuso de función pública y falsedad en documento público y privado. La Fiscalía y la Policía Nacional ocuparon bienes por 1,2 billones de pesos que pertenecían al exjefe de sicarios del extinto cartel del narcotráfico del norte del Valle y lograron la recaptura de alias Pipe Montoya, primo del extraditado narcotraficante Don Diego. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de Carlos Felipe Toro Sánchez y de su esposa, quienes reincidían en graves delitos. Apodado Pipe Montoya, y a su esposa María Fernanda Ángel Muñoz o La Nana, señalados de tener presuntos vínculos con actividades de lavado de activos. Este sujeto ya había sido capturado en noviembre de 2003 y había sido extraditado a Estados Unidos. En el año 2012 retornó a Colombia luego de cumplir 9 años de prisión en Estados Unidos. Luego de pagar 9 años en la cárcel, retornó a Colombia en 2012 con la supuesta intención de recuperar los dineros de la estructura narcotraficante. Fueron 68 bienes incautados, los cuales fueron ocupados y su valor alcanzaría los 1.2 billones de pesos. El ex capo y reconocido alias Don Diego, quien se encuentra en Estados Unidos desde hace varios años, estaría dándole órdenes a su primo. Las investigaciones también intentan establecer si el sujeto conocido como Don Diego, que se encuentra en Estados Unidos, le habría ordenado desde este país, a través de un contacto que pudiese ser un familiar, para que iniciara el cobro de viejas deudas del narcotráfico. Las autoridades investigan si existen más propiedades con testaferros en este país. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, el retiro de las cesantías no pagará el 4 por 1000. Ya les contamos los detalles. Con videos, habitantes de Floridablanca, Santander, denuncian que una empresa contratista de la Agencia Nacional de Infraestructura les dañó una vía por pasar maquinaria pesada para abrir una carretera que no estaba autorizada. Ana Mercedes, muy buenas tardes y ¿cómo es la historia? Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues las pérdidas son incalculables en materia ambiental y en materia vial. Más de 500 millones de pesos, según la administración municipal, se perdieron por este paso de maquinaria en las horas de la madrugada. Como delincuentes fueron calificados los contratistas de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, quienes insólitamente para abrir una vía destruyeron otra recién construida, pasando de madrugada su pesada maquinaria. Ese pavimento no lo toca porque está nuevo. Por hacerla fácil y como si fueran unos delincuentes, en la madrugada cogen y meten la maquinaria sin permiso, destrozan la placahuella 300 metros que alcanzó a andar. Pero la indignación de los habitantes del sector no solo es por la vía, también porque esta misma constructora taló su único pulmón. Estos árboles le han dado oxígeno durante miles de años a nuestra ciudad, le han dado agua a nuestros hijos. Según las autoridades locales, las irregularidades en esta obra van más allá. Bueno, a ellos les importó poco o mucho que la viabilidad no se diera por parte del municipio. Hablaron de que era la nación, se subrogaron la facultad, es decir, nos quitaron la facultad al municipio de dar o no dar viabilidad porque no la estábamos dando. Los daños ambientales generados por esta tala son incalculables. Entre tanto, los viales superan los 500 millones de pesos, por lo que el alcalde local ya entabló demandas ante la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Personería, asegurando que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, estaría permitiendo actos delictivos y violando a las autoridades territoriales. Esta comunidad queda a la espera de las acciones legales y de las reparaciones que debe hacer la contratista que afectó la vía y este pulmón ecológico en el municipio de Floridablanca, Santander. Es todo por el momento. Desde Bucaramanga, Ana Mercedes Ariza, CMI La Noticia. Feliz tarde. Ana Mercedes, muchas gracias. Y en adelante, el retiro de las cesantías para cientos de trabajadores estará exento del pago del 4 por 1000. Uno de los artículos de la reforma tributaria aprobada por la Cámara de Representantes trae un nuevo beneficio para el retiro de las cesantías. No queremos gravar a las cesantías, al retiro de cesantías, al gravamen a los movimientos financieros. Quedó desgravado el movimiento de cesantías del 4 por 1000. Esta iniciativa beneficiaría a cientos de trabajadores que retiran sus cesantías por culminación del contrato de trabajo o que las retiran de forma parcial para vivienda o educación. Persecución de película en Medellín. La policía hizo un seguimiento a través de cámaras de seguridad a una camioneta que había sido reportada como sospechosa e iba cargada de marihuana. Yusi, buenas tardes. Detalles del operativo.
Hola Luisa, buenas tardes. Esto se dio gracias a una llamada que indicaba que esta camioneta tenía al parecer comportamiento sospechoso por parte de su conductor y que también al parecer tenía en su interior esta carga de marihuana. Fueron casi 20 kilómetros los que la policía en cuestión de 5 minutos siguió este vehículo hasta dar con la captura del hombre e incautar el cargamento de marihuana. La camioneta blanca doble cabina se movilizaba a gran velocidad por la autopista sur en la entrada a Medellín cuando fue reportada como sospechosa. De inmediato la policía hizo un seguimiento cinematográfico minuto a minuto a través de las cámaras de reconocimiento de placas, casi 20 kilómetros. Cuando llegó al sector de industriales fue detenida. Un vehículo con dichas características evidenciando unas placas a la altura del municipio de Itagüí. Se logra la ubicación del mismo por parte de unidades de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Al inspeccionar la camioneta fue descubierta la caleta de madera con 128 kilos de marihuana empacados en panelas. El conductor fue capturado y se presume que pertenecían a la banda criminal conocida como Los Calvos. La responsabilidad, si bien es cierto, si hay responsabilidad en el transporte, tendremos que determinar si hay responsabilidad también de parte de él en la organización criminal para distribución del estupefaciente en la comuna nororiental de la ciudad de Medellín. En otro operativo en la carretera del municipio de Caldas, la policía metropolitana incautó 20 kilos de marihuana camuflados en un vehículo de encomiendas procedentes de la ciudad de Cali que tenían como destino el municipio de Turbo en Urabá. Y en otras noticias, a las 2:28 hay preocupación pues de los 1.200 desmovilizados de las FARC que hay en el departamento de Antioquia. 20 han sido asesinados en lo que va corrido de este año y también desde que se firmaron los acuerdos. 13 de ellos han sido en el municipio de Ituango. En poder del ELN hay por lo menos 3 antioqueños. Estaría hace más de un año Diana María Toro Vélez, comerciante de Amagá, además de 2 comerciantes de oro. La psicóloga Doralba Gudelo Osa estaría en poder de disidencias de las FARC en Ituango desde hace 4 meses. Esta secuestrada también que tenemos del municipio de Amagá, que fue llevada al Chocó, y otras 2 personas comerciantes de minerales que han ido a comprar minerales al Chocó y el ELN los ha secuestrado. En total son 4 personas del departamento de Antioquia que están en poder de grupos armados organizados. Entre tanto, de los 1.200 desmovilizados de las FARC en Antioquia, 20 han sido asesinados desde que se firmó el acuerdo. 13 de esas 20 fueron en Ituango, o sea que Ituango es la zona que más dificultades ha traído para el proceso de paz. 16 de esos asesinatos ya fueron esclarecidos por la Fiscalía. Hay que recordar también que en zonas como el Bajo Cauca y el norte se adelantan operaciones y también combates especiales por parte del Ejército y la Policía para dar con estas disidencias de las FARC. Esto desde Medellín, Yusi Chaparro, CMI La Noticia, feliz tarde. Noticia en desarrollo en CMI. Otra polémica en el Congreso de la República. Por un error de procedimiento estuvo a punto de suspender el debate de la reforma tributaria en la Cámara de Representantes, que ya ha aprobado el 90% del articulado. Edgar Leyton, buenas tardes. ¿Se suspendió o no se suspendió la sesión? Muy buenas tardes, efectivamente me encuentro en la Cámara de Representantes donde en este momento se vive una verdadera zambra, una fuerte discusión entre los partidos de la oposición y los partidos de la coalición del gobierno. ¿Cuál es la razón? La segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, María José Pizarro, inició la discusión del debate de la reforma tributaria hacia las 10 de la mañana. Sin embargo, al ver que aparentemente no había quórum, decidió levantar la sesión. Segundos después, el presidente Cuenca ingresa al salón y comienza la fuerte discusión sobre quién tiene la razón de si se levanta o no la discusión de la reforma tributaria, de la cual ayer se aprobó cerca del 90% del articulado. Aquí lo que quedó demostrado hoy es que una representante como María José Pizarro le demostró al país que es mañosa. Ahí verla uno celebrando con Roy Barreras y con otras personas, una jugadita como la que quiso hacerle hoy a la plenaria de la Cámara de Representantes. O sea, que hay 2 caminos. Lo primero es que la presidenta decide levantar la sesión transcurrida 1 hora y aún no había llegado ni el gobierno nacional ni muchos de los representantes, y en las facultades que ella tiene como presidenta puede hacer el levantamiento. Ahora la discusión es si se vicia el proceso, si continúa el debate en una sesión que nosotros muchos catalogamos como ilegal.
Todo indica que la razón se le va a dar al presidente Cuenca y que la discusión del articulado de la reforma tributaria continuaría. Así las cosas, solo faltaría el 10% de los artículos. Desde la Cámara de Representantes, Edgar Leyton, CMI, La Noticia. Edgar, muchas gracias. Hasta aquí las noticias en CMI, primera emisión. A continuación, La Medium y a las 9 en punto, CMI, emisión central. Feliz tarde.